El director del Instituto Nacional de Estadísticas, Diego Abual, adelantó que en diciembre se van a presentar nuevos indicadores para que el cálculo de la pobreza contemple los subsidios y prestaciones recibidos por la población. Esto se conoció tras la publicación de los datos de pobreza que muestran que 348.000 uruguayos y uruguayas son pobres y la pobreza tiene doble incidencia en la niñez, que sube un 20%. Las cifras de pobreza han generado distintas lecturas desde el oficialismo y la oposición. La diputada del Frente Amplio y ex viceministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que es grave el número de personas pobres y la retracción de las políticas sociales hacia la infancia, mientras que el diputado Blanco Martín Lema, ex titular del MIDES, destacó que las cifras de pobreza se estabilizaron en los últimos años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 21 grados y saludamos a quienes nos están siguiendo a través de la señal abierta 6.1, también a través de todos los cables del país, a quienes nos siguen en vivo a través de tvciudad.uy, a través de YouTube y la radio 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Ya en el arranque recibimos a nuestro periodista Federico Yurkovich. Hay novedades importantes en la sede del PIT-CNT. Buen mediodía, Federico. Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Estamos escuchando al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Se acaba de anunciar la juntada de 246.527 firmas hasta el momento de las 270.000 necesarias para llevar a plebiscito la reforma jubilatoria aprobada el año pasado. La campaña, en cierta medida, de atemorizar a la gente, que no está dando resultado y por eso la gente firma, ¿no? Presidente, 246.527 firmas, habló de una hazaña en la conferencia de prensa. ¿Por qué? Y bueno, porque esto viene a contrapelo de la decisión que tomó el Parlamento, esto viene, digamos, con una militancia muy espartana, con pocos recursos, pero con mucho amor, con mucho cariño por la actividad, y si persiste el ritmo actual y además se fortalece en el mes de abril, vamos a llegar a las firmas necesarias, lo cual es recontra importante, ¿no? ¿Qué significa para el PIT-CNT en un mismo periodo de gobierno, si se confirma, lograr movilizar a la ciudadanía para ir a las urnas en 2 consultas populares? Y bueno, que nosotros somos, no solamente de palabras, sino de hecho, defensores de la democracia profunda. Ahora, ¿se conocieron datos de pobreza? ¿Se ha encargado el Instituto Cuesta Duarte de hacer alguna valoración sobre el tema? Bueno, en este momento acaba de finalizar el secretariado del PIT-CNT, estuvimos muy preocupados siguiendo, digamos, a las estadísticas oficiales en materia de pobreza. Se está dando un crecimiento del Producto Bruto Interno, es decir, crece la torta. También crecen los niveles de empleo, pero la pobreza y en particular el escándalo de un país rico como el nuestro, que ve cómo crece la pobreza infantil, no cae. Es un problema de diseño, de estrategia de desarrollo. Es muy abajo el planteo que hay que resolver, porque en definitiva esto tiene mucho que ver con el trabajo de calidad, pero tiene que ver con un conjunto de políticas que tienen una mano a los sectores más vulnerados y desposeídos para que digamos, salgan adelante. Y todavía no está la cifra de la evolución del índice Gini, que es muy importante porque mide no solamente la pobreza, sino la desigualdad. Estamos muy preocupados, seguramente nuestro Instituto Cuesta Duarte trabaje a los efectos de establecer algunas propuestas al respecto de esto, y hasta puede ser que estas cosas estén también muy centradas el 1 de mayo, que es donde el PIT-CNT hace su planteo, ¿no? El exministro de Desarrollo Social relativizaba un poco esta estabilidad de la pobreza porque no se tienen en cuenta asignaciones, financiamiento, por ejemplo, del 50% de la garrafa, que sumarían, digamos, a los ingresos que tienen esas personas. Bueno, yo realmente estoy en las antípodas de ese razonamiento, ¿no? Porque, a ver, si fuera una persona sola en el país, o te lo planteo de otra manera, si tú generás una contabilidad en la cual a la gente le cambia su situación de pobreza porque gana 10 pesos más arriba que la línea de pobreza, ¿cambia la situación? Yo digo que es un país rico porque acá nosotros podemos producir alimentos para 30 millones de seres humanos, porque podemos trabajar en distintas cuestiones, porque nos conocemos todos. Es decir, no tiene gollete que en Uruguay haya una familia por debajo de la línea de pobreza y un niño o niña o adolescente por debajo de la línea de pobreza.
Me parece que el nivel de exigencia que nosotros tenemos que tener de las políticas públicas, del trabajo y de la sociedad que construimos tiene que ser muchísimo más elevado, ¿no? Por eso yo no estoy de acuerdo con que no se toma en cuenta tal. Es insultante para cualquier persona, digamos, los niveles de infantilización de la pobreza que hay en nuestro país, y son cosas que hay que corregir y que, bueno, está a esta altura más que demostrado que con un retiro del Estado de la solución de estos problemas no se resuelve. El mercado por sí solo no resuelve. ¿El tren de UPM es una buena noticia? Bueno, es una actividad logística a imagen y semejanza de la estrategia de una empresa transnacional. A nosotros lo que nos preocupa es cómo vamos a un modo de transporte multimodal que articule todos los beneficios de cada una de las formas de transporte, ¿no? Navegabilidad de los ríos con las barcazas, ferrocarril, camiones, todo articulado, política de puertos. Tiene que ver con una estrategia de desarrollo que vaya a una matriz productiva más compleja, que no exporte solamente materias primas, pero bueno, es uno de los desafíos que seguramente pondremos el 1 de mayo. Abdallah, está apareciendo en la campaña electoral la reducción de la jornada laboral. Lo presentó ayer el precandidato Tabaré Viera del Partido Colorado. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, lo celebro porque esto ha sido un planteo que hizo el PIT-CNT el 1 de mayo anterior. Si mejora la tecnología, si cambia la tecnología, mejora la productividad, está bueno que la misma se reparta con los trabajadores por la vía de reducir la semana laboral, de reducir las horas de trabajo sin reducción del salario. Todas las propuestas que concurran o converjan en esa dirección enriquecen el debate y en ese sentido a mí me parece que está bueno. Bueno, estamos viendo allí al presidente del PIT-CNT a esta hora con el anuncio de que se llegó a las 246.527 firmas para el plebiscito sobre la seguridad social. Vamos a tener todo esto ampliado obviamente a las 19 horas. Retomamos el orden habitual del informativo y compartimos los principales títulos. Esta tarde llega el primer tren con carga de celulosa de UPM al puerto de Montevideo proveniente de Paso de los Toros. Desde la sociedad civil se definió como un tren del siglo XIX que le cuesta al Estado $500.000 por día para favorecer a una empresa. Entrevistado por MBD Noticias, el precandidato colorado Gabriel Gurméndez dijo que pretende darle velocidad a las reformas y bajar el costo del Estado. Gurméndez se declara el heredero de la visión liberal que Jorge Valle representó. ADEOM se reúne este mediodía con el prosecretario general de la Intendencia tras las agresiones sufridas por funcionarios durante su trabajo en la Criolla del Prado. Hoy es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El lema propuesto para este año es Autismo cerca de ti, que busca reflejar el compromiso de construir una sociedad más inclusiva. La pobreza en nuestro país se ubicó en 10,1% en 2023, es decir, que 1 de cada 10 personas no alcanza el ingreso mínimo para cubrir necesidades básicas. Esto según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, la pobreza en niños, niñas y adolescentes es el doble del promedio, lo mismo en hogares donde la jefatura está a cargo de una mujer. El director del INE adelantó que en diciembre se van a presentar nuevos indicadores para el cálculo de la pobreza por ingresos que contemple subsidios recibidos por la población. Un hogar de 3 personas en Montevideo, el valor de esa canasta total es de 47.809 pesos. Y si los ingresos de ese hogar superan estos 47.809 pesos, todos los miembros del hogar no son pobres, y en el caso de que el ingreso conjunto de los miembros del hogar esté por debajo de estos 47.809 pesos, ese hogar es considerado pobre. A nivel territorial, los departamentos limítrofes con Brasil registran mayores niveles de pobreza que los del sur. En Montevideo, los hogares más pobres se concentran en los municipios A, G, D y F. Como departamentos con mayor pobreza es Artigas, Rivera, Cerro Largo y Salto, son los 4 departamentos con mayor nivel de pobreza. Y en la punta opuesta, digamos, allí tenemos a Maldonado, San José, Colonia y Flores como los departamentos con menos pobreza en todo el país. La población afrodescendiente registra mayores niveles de pobreza que los que se autoperciben blancos. Si se discrimina por edad, la primera infancia duplica el porcentaje de pobreza que el promedio genera, lo mismo que las mujeres jefas de hogar.
En la primera franja, que va de 0 a 5 años, tenemos levemente por encima del 20%, es decir, que estamos como el doble de lo que es la pobreza promedio, digamos, en el país. Y luego en términos de las mujeres jefes de hogar, allí también tenemos niveles de pobreza que es en el orden del doble que en el caso de hombres como referentes del hogar. O sea que... Bueno, como decía allí el jerarca, el Instituto Nacional de Estadística cuenta 348.000 personas pobres en nuestro país. Estos datos esconden, dice, el problema de la pobreza infantil que duplica al promedio general, dejando a Uruguay como el país con mayor brecha en la región. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la pobreza se ubica en 20,1% y la franja de 13 a 17 años tuvo el mayor aumento, con 1,7 puntos más en 2023 con respecto a 2022. En 2019 la pobreza infantil se ubicaba en el 17%. Según estos datos, 1 de cada 5 niños y niñas nace con su trayectoria de vida condicionada. Porque incluso 12 años de educación no logran revertir todo lo malo que justamente sucede en esos primeros 1000 días de vida, donde es clave para el desarrollo del cerebro. Claro. Y acá tenemos que 1 de cada 5 niños en un país como Uruguay, ¿no?, que a veces nos vanagloriamos de lo distinto que somos en relación a la región, tenemos justamente una pobreza que es 9 veces más alta que en la otra punta del tramo etario, ¿sí?, y que de alguna manera nos hace el país con la mayor brecha o la mayor infantilización, porque fíjate, la pobreza es 2 veces lo que es la pobreza general. Claro. Ese es el ratio más alto dentro de la región, que no quiere decir que sea la tasa más alta, sino la brecha que existe contra la pobreza global es la más alta. El dato de pobreza en menores de 18 años es relevante porque condiciona las posibilidades de desarrollo en las próximas décadas. Los índices de pobreza bajan bastante entre los 18 y 64 años y sobre la tercera edad desciende a 2,2%. Estas cifras de la pobreza han generado distintas lecturas desde el oficialismo y desde la oposición. Para la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, es grave el número de personas pobres y la retracción de las políticas sociales hacia la infancia, mientras que para el diputado Blanco Martín Lema, las cifras de pobreza se han estabilizado en los últimos años y su cálculo no contempla, dijo, prestaciones del MIDES. A su vez hay una cantidad de prestaciones que hacen la diferencia en la calidad de los hogares, pero que no están medidas por el INE, porque no se miden, no se encuadran en una medición de ingresos, que es lo que mide el INE. Y son realmente prestaciones que cambian sensiblemente la realidad de estos hogares. Por ejemplo, la recarga de Supergas al 50%. Desde el 1 de junio de 2022, quienes reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, asistencia a la vejez o asignaciones familiares del BPS hasta el primer escalafón, acceden a una recarga de Supergas de 13 kilos o 50%. Lo mismo lo que tiene que ver con el refuerzo y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Alimentación, con 70.000 viandas nuevas por semana, que es una prestación que se agrega y se agrega la mejora en las canastas de emergencia, que pasaron de 8 kilos a 14 kilos. La diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg señaló que todo el sistema político tiene que actuar y argumentó que en este gobierno se ha retraído el gasto público en políticas sociales. El Uruguay tiene cerca de 150.000 niños, niñas y adolescentes hoy viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Hoy tenemos casi 30.000 niños viviendo en hogares en emergencia habitacional. Hoy tenemos 7.500 niños viviendo en hogares donde hay algún tipo de situación de abuso, maltrato, de explotación sexual y el Estado uruguayo repara el 10%. Este gobierno, cuando uno toma el crecimiento del PBI y cuánto se está invirtiendo el gasto público social, se ha retraído en la inversión del gasto en políticas sociales, eso lo vemos en cada una de las rendiciones de cuentas. Ha hecho una inversión, por ejemplo, de 50 millones de dólares en primera infancia, y cuando analizamos la inversión, la ejecución de esa inversión ha sido muy poco. Uruguay tuvo uno de los menores excesos globales de mortalidad por COVID-19 en 2020 y 2021, el más bajo en la región, de acuerdo a un estudio difundido por la revista científica The Lancet. La publicación también registró que la expectativa de vida en el país cayó 1,4 años en el mismo periodo, cifra ubicada 2 décimas por debajo que la caída promedio a nivel mundial.
En Uruguay, el exceso de mortalidad en 2020 y 2021 durante los peores años de la pandemia de COVID-19 fue de 0,49 muertes cada 1.000 habitantes, cercano al valor mundial más bajo que se dio en Israel, con una tasa de 0,29. A nivel regional, la tasa uruguaya fue casi 10 veces menor que la de Perú, que con 4,7 tuvo el peor desempeño sanitario, seguido de Bolivia con 4,19 muertes y México con 2,61. A modo de comparación, la tasa en Brasil fue de 1,36 y en Guatemala de 1,78, mientras que en otras regiones fue menor, 0,60 en Alemania, 0,95 en Canadá, 1,02 en Reino Unido y 1,59 en Estados Unidos. Con respecto a la expectativa de vida, el informe señala que se redujo en 1,6 años entre 2020 y 2021 a nivel global, con grandes diferencias por regiones. Los mejores resultados latinoamericanos se dieron en Argentina, con una baja de 0,8 años, de 76,9 en 2019 a 76,1 en 2021, y en Uruguay con una caída de 1,4 años, pasando de 77,1 a 75,7 años. El estudio aclara que la caída relativamente baja de la expectativa de vida en Argentina, Canadá, Uruguay y Chile fue porque la mayoría de quienes fallecieron tenía edad avanzada. Los datos surgen de una actualización del estudio de la carga global de enfermedades presentado en 2021, proporcionando una visión más completa del costo de la pandemia en la salud humana hasta la fecha. La docente e investigadora Stephanie Viroga cuestionó la propuesta de modificación del decreto que regula la investigación clínica. Entiende la experta que responde a intereses de multinacionales y que el eventual cambio sería un retroceso ético y una pérdida de la potestad del Estado de determinar qué investigaciones pueden realizarse sobre la población uruguaya. Tenemos un decreto, una normativa que es la 158 del año 2019, que es una normativa que es muy buena y que logró sanear muchas dificultades éticas que teníamos hasta ese entonces en cuanto al consentimiento de los pacientes, a lo que implica incluir pacientes en una investigación clínica. Como investigadores estamos más que encantados de hacer investigaciones clínicas y estamos a favor de defender las investigaciones clínicas y de que en nuestro país haya más y mejores investigaciones clínicas. Pero eso es una cosa, es decir, es mejorar la metodología para hacer investigaciones clínicas, y otra cosa es el decreto que yo te nombraba, que eso tiene que ver con los aspectos éticos que protegen a la ciudadanía de participar en esto. Viroga no considera una buena medida que se flexibilicen los requisitos para investigaciones con pacientes. Sería retroceder en algunos puntos éticos en el sentido de que, por ejemplo, plantea que si un protocolo de investigación ética se aprobó a nivel internacional por algunos miembros del Comité Internacional, eso podría hacerse directamente acá en nuestro país, es decir, ahí deja ver algunos intereses multinacionales. Nosotros no podemos perder lo que ya ganamos de la defensa como Estado, ¿no? de la defensa de los derechos y de proteger a los sujetos que van a estar en la investigación. Las modificaciones del decreto actual son impulsadas por más de 45 asociaciones de pacientes que solicita al gobierno que habilite la investigación clínica en oncología. Uruguay registró 8 nuevos casos de dengue autóctonos y 7 de dengue importado, alcanzando los 246 casos a nivel nacional. Hay otros 42 que están esperando confirmación y a su vez el Ministerio de Salud Pública informó que uno de los 3 pacientes que falleció lo hizo por causa directa de esta enfermedad y los otros 2 que tenían comorbilidades siguen a estudio. A nivel nacional hay 31 personas internadas y una de ellas permanece en CTI. Pero queremos saber más sobre dengue, hasta cuándo nos va a acompañar, y para eso tenemos la valiosa presencia de nuestro periodista Gustavo Vila con su columna de Ciencia y Tecnología. Gustavo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Rosina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y sí, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se para el dengue? ¿Cómo se detiene? ¿Y qué podemos hacer para estar protegidos? Hay que recordar primero que nada que infectarse de dengue es un problema, pero reinfectarse es mucho más grave. Quien contrae por segunda vez la enfermedad tiene altas chances de desarrollar lo que se conoce como dengue hemorrágico, lo cual trae complicaciones mucho más serias a la salud. Así que es importante, aunque alguien ya haya cursado esta enfermedad de manera liviana o ligera, que no abandone las precauciones. Porque, ¿cuál es el problema? Estamos entrando en las semanas críticas, de acuerdo a lo que en su momento definió el Ministerio de Salud Pública, algo que ya es sabido, la posibilidad de que mucha de la gente que viajó en semana de turismo fuera del país, a los países limítrofes, venga
con la infección y a partir de allí aumente la circulación viral. Recordemos, y por eso la distinción que hacía recién Rosina, que tenemos casos autóctonos y casos importados. Uno mira los números, por ejemplo, del departamento de Salto, donde hay solamente 10 casos importados, pero 80 casos autóctonos, y ahí está claro que la circulación viral es realmente importante y preocupa. Pero Montevideo, que es el segundo departamento en cantidad de casos, tiene números inversos. 50 son casos importados y solo 15 autóctonos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay chances, si no se toman las precauciones, de que aumente la circulación viral en la capital. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a la enorme presencia del mosquito Aedes aegypti en prácticamente todo el territorio de Uruguay. ¿Y hasta cuándo se queda el mosquito? Porque, ¿cuáles son las estrategias de prevención del dengue? Bueno, mucha gente pregunta por vacunas. En realidad solamente se están dando vacunas contra el dengue en algunos países con una alta tasa de circulación y aún así hay que aclarar que es una vacuna que está en fase 3, que está recién terminando sus estudios y su eficacia no está del todo comprobada, sobre todo en cuanto a que pueda ser efectivamente una herramienta para cortar la transmisión viral. Se espera que para el año que viene, para el 2025, haya sido una vacuna en fase 4, un segundo desarrollo que con una única dosis esté trabajando para detener la circulación de este virus. Entonces sacamos a las vacunas. Tal vez haya en estos días noticias de que se autorice alguna vacunación en el departamento de Salto por la alta carga viral circulante, pero no sería más que eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, por un lado, cuidarse del mosquito y eliminar el mosquito. Y ahí empieza la tarea nuestra, porque el clima, que es el otro gran aliado, no nos estaría por dar una mano todavía en plazo corto. Al mosquito no solamente hay que darle vuelta a los cacharros, hay que eliminar todo depósito de agua, sino que hay algunos, por ejemplo, yo que sé, un adorno de jardín, una pequeña fuente, eso no se puede dar vuelta, hay que limpiarla. Y eso es algo que nos hacían especial énfasis conversando recién con investigadores del Instituto de Higiene de la UDELAR. Lo que se puede girar, los cacharros que se pueden eliminar, los plásticos que se pueden sacar, hay que sacarlos, vaciarlos y sacarlos. Pero aquellos que no, bueno, hay que cepillarlos para desprender las larvas de mosquitos que puedan estar adheridas a las paredes. Si bien el mosquito, la larva del mosquito, hace su ciclo de vida, comienza su ciclo de vida en agua, la mosquita, la hembra de la Aedes aegypti, no pone los huevos en agua, sino que lo adhiere a las paredes plásticas de los recipientes. Entonces es muy importante que esos recipientes que permanezcan al aire libre sean cepillados cuidadosamente para desprender las eventuales larvas de Aedes aegypti que puedan tener. Obviamente la manga larga, los pantalones largos, el repelente, a pesar de la polémica que hay por los costos y los impuestos y demás, bueno, en la medida de lo posible hay que usar todo esto y esperar por lo menos 2 o 3 meses más hasta que el clima colabore y detenga la aparición de nuevos mosquitos. La única manera en la que se detiene la actividad vital de la Aedes aegypti es con un clima donde las temperaturas estén en algún momento por bajo cero o muy cerca de cero. Y todos conocemos, nuestro país recién tiene climas de este tipo, ya ha entrado el invierno. No podríamos pensar en una desaparición de la Aedes aegypti al menos hasta mayo, junio, julio. Recién en ese momento podríamos hablar de un corte de la aparición del mosquito y una interrupción de la circulación viral. Mientras tanto, temperaturas como las de estos días, templado, agradable, 20, 21, 22 grados, son muy favorables. El Aedes va a seguir y por eso no hay que bajar la guardia. Hay que seguir usando repelente, cuidarse. Bueno, los consejos que ustedes saben, ¿no? Mosquiteros, tules, ropa larga, evitar que los mosquitos nos piquen, pero fundamentalmente esto, cepillar los recipientes, vaciar los recipientes, sacarle al mosquito los hábitats que están en nuestras casas, lo sabemos bien, y esperar a que llegue el frío. Otra, por ahora, Rosina, no tenemos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos. Y el Poder Ejecutivo justamente descartó eliminar el IVA, los repelentes para mosquitos, como lo había planteado la ministra de Salud Pública y el intendente de Salto, cuyo departamento, como decía Gustavo, concentra la mayor cantidad de casos y donde se produjeron 2 muertes presuntamente por dengue. El director del Sistema Nacional de Emergencias defendió el decreto que había sido aprobado bajo la presidencia de Tabaré Vázquez en el 2016.
Sacarle el IVA a los repelentes no sé si es tan justo porque también deberíamos sacárselo a los medicamentos, dijo el director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, al anunciar que se mantiene el 10% de IVA. El último reporte del Ministerio de Salud indica que hay 246 casos, de los cuales 128 son autóctonos y 80 de ellos en Salto. El intendente de Salto, Andrés Lima, pidió a mediados de marzo eliminar el IVA, recordando que en 2016 el presidente Tabaré Vázquez redujo de 22 a 10% el impuesto a repelentes, igualando el porcentaje de los medicamentos. En aquel entonces, febrero de 2016, se había confirmado el primer caso autóctono, logrando controlar el brote sin fallecimientos. Ante el planteo del intendente salteño, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que lo apoyaba y que el gobierno lo estaba analizando. Sin embargo, el director del SINAE comunicó la decisión contraria. En conferencia de prensa, Caramés dijo que además de la injusticia que implica la rebaja con la industria del medicamento, personas usuarias de las tarjetas Uruguay Social, asignaciones familiares del Plan de Equidad y que cobran prestaciones del BPS están exonerados, tal como lo dispuso el decreto aprobado bajo la administración Vázquez. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Continuamos en MBD Noticias con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que esta tarde va a llegar por primera vez el tren con una carga de celulosa al puerto de Montevideo. Viene de Paso de los Toros, tras culminar el periodo de pruebas con trenes vacíos que comenzó en diciembre del 2023. Se prevé que sobre las 19 esté ingresando a la terminal especializada del puerto de Montevideo. Se espera la llegada del primer tren cargado con celulosa desde la planta UPM2 ubicada en Pueblo Centenario. El convoy con 13 vagones partió ayer desde Paso de los Toros con destino al puerto de Montevideo. Se espera que sobre las 17:45 el tren realice la primera parada en Estación Central, donde autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos estarán presentes aguardando la llegada del tren. Minutos más tarde, el ministro José Luis Falero será el encargado de dar la salida de la locomotora con los vagones cargados de celulosa hacia la terminal de UPM en el puerto de Montevideo. Y el referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas, lamentó la puesta en marcha del tren de UPM a partir de esta jornada. Lo definió como un tren del siglo XIX, hecho en el siglo XXI, que le cuesta al Estado $500.000 por día para favorecer a una empresa y cuya construcción se basó en la mentira, dijo, al ocultar el gobierno que no hubo estudios de impacto ambiental. Lo primero que hay que decir es que este tren lo planificó UPM. Que este tren es el tren de UPM. Cuando el gobierno presentó por primera vez, en noviembre del 17, que quería hacer un tren desde Paso de los Toros a Montevideo, ya la empresa tenía el plan pronto. Un plan desarrollado por la finlandesa DR-Track, una empresa relacionada directamente con ellos. Plan que nos sirvió mucho porque vimos los problemas que tuvo, pero que le pagamos $5 millones. Y ahora, con este tren, ahora que empieza a funcionar, en este momento en que tanto se habla de los problemas de pobreza de nuestro país, el país está comprometido a pagar casi $500.000 por día a la empresa por el tren. Viñas cuestionó además que el tren funciona a diésel, que tiene una velocidad promedio menor a los 50 kilómetros por hora y que atraviesa las ciudades. A pesar de todo lo que se hizo para que el trazado del tren corriera por fuera de las ciudades, incluso la Intendencia de Montevideo presentó un plan para que ese tren pasara por fuera, allá en el año 17 también, no fue autorizado.
Se le dijo en ese momento a la Intendencia que había estudios del Ministerio de Transporte que hacían imposible que el tren pasara fuera de Montevideo. Nosotros se los pedimos al Ministerio. Primero no los entregaron. Después dijeron que no los podían entregar ante un pedido de acceso a información pública porque eran confidenciales. Cuando fuimos a juicio, tuvieron que reconocer que en realidad no tenían ningún estudio realizado. Las exportaciones en marzo cayeron 14% con respecto al mismo mes del 2023. La Unión de Exportadores del Uruguay espera que para este año la situación mejore. El 2022 lo que pasa que tuvo un impacto muy grande, lo que fue la pérdida de, digamos, un tipo de cambio real, que es un poco lo que considera el tipo de cambio y la inflación con el resto de los países. Ahí nos quedamos muy rezagados. En el 2023 seguimos perdiendo terreno y en este 2024 que pensamos que íbamos a empezar por lo menos no a seguir perdiendo y lo seguimos perdiendo. Entonces, política monetaria es un tema muy importante que tiene que ver con la inflación, pero también cómo se controla esa inflación, y esa es un poco la discusión, y que no solamente tiene que ver con el Banco Central, digamos, sino ya con todo el equipo económico y la forma en que uno controla el déficit o el gasto, porque a la larga termina impactando en lo que es el tipo de cambio o el tipo de cambio real también. Ahora, esto no solo viene de este gobierno, esto es algo que nosotros vemos desde hace muchísimos años y volvemos un poco siempre a lo mismo. Yo digo, hasta a veces me aburre estos temas porque se repiten y vemos pasar los gobiernos y que no se toman las medidas que realmente hay que tomar, que es una de las principales problemáticas del país, son las reformas que están pendientes de hacer. Darle velocidad a las reformas y bajar el costo del Estado son las propuestas centrales del precandidato del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez. Sostiene que es heredero de una visión liberal que Jorge Valle representó durante mucho tiempo, pero superadora porque se está en un momento distinto, dijo. Se mostró a favor de la iniciativa de reducir el gasto en las intendencias y reexaminar la causa del Antel Arena. El déficit fiscal es un tema central que hace a la economía del Uruguay, tiene que ver con la competitividad de nuestra economía y tiene que ver también con el peso que a veces el Estado lastra sobre la sociedad. El Uruguay es un país que se ha hecho caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir. Entonces, propuestas como la que hicimos respecto a devolverle al bolsillo de los uruguayos directamente en reducción de impuestos por 500 millones de dólares por año en el IAS y en el IRPF, creo que hablan clara de esa vocación en serio de ir a favorecer a la gente a partir del buen manejo de los dineros públicos. Como expresidente de Antel y denunciante, Gurméndez sostiene que hay que ir hasta las últimas instancias en la investigación sobre Antel Arena tras el archivo de la causa y defiende el rol del Partido Colorado en el gobierno de coalición. El Partido Colorado fue un socio que actuó en la coalición, actuó con su vocación para llevar adelante lo que estaba establecido en el programa acordado con el gobierno. Es un partido que siempre se caracterizó por la acción de gobierno, por asumir sin mirar costos políticos en eso que es la ética de la responsabilidad. Llevó adelante y colaboró en propuestas importantes como tuvo que ver con la LUC, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social. Me parece que si hay algo que el Partido Colorado es un partido de responsabilidad y de gobierno, y en eso no hay nada que se haya desdibujado. Las cifras del primer trimestre del 2024 comparado con el mismo periodo del año pasado muestran una baja en los delitos. Esto lo anunció hoy el ministro del Interior Martinelli en las redes sociales. Estas cifras fueron difundidas por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en su cuenta de la red X, en que destacó que el trabajo policial, la buena gestión de los recursos y la inversión en tecnología aplicada a la seguridad explican gran parte de estos resultados. En los primeros 3 meses de 2024 hubo 81 homicidios frente a 98 de 2023, indican datos preliminares del Ministerio del Interior. Las denuncias de rapiña pasaron de 6.640
5.040 en el primer trimestre de 2023 a 5.024 en 2024, que en ese periodo, en 2023, se denunciaron 30.778 hurtos, mientras que en 2024 fueron 27.913. Respecto a la Vigeato, las denuncias habían sido 255 en 2023 y en 2024 bajaron a 167. Los casos de violencia doméstica pasaron de 10.989 a 10.627, señalan las cifras oficiales preliminares. Cuando el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad procese el 100% de los datos, el Ministerio presentará las cifras oficiales, lo que se prevé para mediados de este mes de abril. Familiares de privados de libertad del ex Comcar denunciaron golpizas durante la guardia nocturna. Además, hubo enfrentamientos entre presos en la cárcel de Canelones con 2 personas heridas. Sucedió en el módulo 11 del ex Comcar, en el sector B2. Los privados de libertad denuncian haber sido golpeados durante la guardia nocturna hace unos días. En las fotos se pueden ver golpes en piernas, espalda y rostro de algunos presos. También denuncian que luego pidieron asistencia y no fueron atendidos. Sus familiares siguen de cerca el caso. Por otro lado, este fin de semana se registraron incidentes en la cárcel de Canelones, entre 2 barras de privados de libertad. 5 celdas están involucradas en la disputa y 2 personas quedaron heridas. Por este motivo, se definió el traslado de varios presos a otros centros carcelarios. El precandidato presidencial del Partido Colorado, Robert Silva, propuso crear un comando unificado contra el delito, 30 centros para tratamiento de adicciones, aumento de sueldo a efectivos policiales y designación de jefaturas de policía por concurso. Silva presentó estas propuestas de seguridad que van a estar lideradas por el actual coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior. Hablamos de Diego Sanjurjo. Entre las medidas incluidas en el programa de gobierno de este sector del Partido Colorado, se destaca el aumento del 50% del salario policial, un incremento de un 25% en la formación de los efectivos y la despolitización de la policía. Pasando todas las elecciones directas a concursos públicos y concursos internos, es decir, queremos tener una policía todavía mejor que la que tenemos. ¿Los jefes departamentales de policía no van a ser electos por el presidente? No, van a pasar a postularse a concursos, y dependiendo de sus méritos, de sus capacidades y también de la estrategia que planteen ellos, ¿no?, van a ser elegidos por concurso. Robert Silva planteó 20 medidas en su programa de gobierno, como la creación de un comando unificado de lucha contra el delito y un blindaje del puerto de Montevideo para la lucha contra el narcotráfico. También vamos a intervenir directamente en los barrios, donde están una cantidad de niños, niñas y adolescentes que se está haciendo. Nosotros vamos a poner el pie en el acelerador para cortar la herencia delictiva que en muchos barrios está existiendo, porque se sabe que los que conviven con el delito continúan en esa línea. Y vamos a trabajar fuertemente por las drogas. En todos los barrios que vamos, vemos cómo hay sociedad civil organizada, un conjunto de madres, de personas que se unieron, crearon un CAIF y atendieron a los niños, los más vulnerables, que estaban afuera del sistema educativo y de cuidados. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para las drogas. Y vamos a crear 30 centros. El precandidato Yamandú Orsi mencionó que aparecen propuestas novedosas de seguridad de gente que está ahora en el gobierno y que podría llevarlas a cabo. Dijo que no le molestan las críticas del precandidato blanco Álvaro Delgado a sus comentarios sobre la muerte de niños y que tiene la obligación de describir la realidad. No es cuestión de cuántos más, muertos, menos, lo vengo diciendo hace tiempo, no es un tema de porcentaje, es un tema de un crecimiento de la violencia que es indiscutido, una nueva forma del delito que es indiscutido. Yo creo que acá la clave está en que los partidos políticos que se lanzan en una campaña electoral deben definir cuál va a ser la política criminal, cuál va a ser la forma de enfrentar el crimen, cuál va a ser la forma de enfrentar el delito, y si vamos a seguir pasando boleta de que tú, ministro, en aquella... No. Ahí no estamos hablando en serio, porque la gente hoy está precisando soluciones, por supuesto que para hoy, pero también a largo plazo. Una política criminal se termina de definir y tiene que apuntar a un montón de años, no a 2 o 3. Si banalizamos la discusión, si aflojamos o no aflojamos, o estás con la policía o estás con los criminales, ahí ya caímos en un barro que la gente no se merece que lo haga. Yo creo que está bueno que el gobierno que llega tiene que hacerse cargo. Ahora, hoy en Uruguay existen herramientas. Decir que van a crear una brigada o algo para el tema del narcotráfico, ¿y dónde está la brigada de narcóticos?
Hacemos otra pausa, volvemos enseguida. Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie a sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Presenta Aute, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Vení a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. Aute. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Último bloque de MB Noticias, nos vamos ya a la Intendencia. Allí en el atrio hay una actividad muy importante que tienen que conocer, porque todos los que todavía no sacaron, renovaron o hicieron algún trámite relativo a la credencial, se termina el tiempo, Y Juliana Perdomo nos va a contar más sobre esto. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Exactamente, Rosina, buen mediodía para todos. Nos encontramos en el atrio de la Intendencia de Montevideo porque la Junta Electoral instaló una mesa para que se pueda tramitar la credencial por primera vez o también la renovación del documento, porque recordemos que el 15 de abril vence el plazo para que se pueda participar del próximo acto eleccionario, tanto las nacionales como las internas, incluso las municipales, y por esto estamos con Mari López, la presidenta de la Junta Electoral. Gracias por estos minutos. Bueno, Mari, todavía hay mucha gente que no obtuvo la credencial. Sí, hay mucha gente, y nosotros ahora estamos actualizando la página web de la Corte Electoral todos los días, porque vamos a adicionar más mesas y horarios. Entonces hay que estar atentos a la página web. Para tramitar la credencial por primera vez necesitamos la partida de nacimiento y un documento con foto que puede ser la cédula. También los traslados departamentales tienen plazo hasta el 15 de abril y los trámites interdepartamentales tienen 2 semanas más, que van hasta el 30 de abril. Nosotros estamos instando a toda la ciudadanía que lo comente, que hable con los vecinos, con los amigos, con los familiares, a ver quién no tiene credencial. Los que pueden tramitar la credencial, que es obligatoria, son todos los nacidos los nacidos antes del 12 de mayo de 2007, quiere decir que tienen que haber cumplido 18 años el 11 de mayo de 2025, inclusive el 11 de mayo, porque ese día es el día de las elecciones departamentales y si cumplen 18 ese día van a poder participar. Mari, para quien nos esté viendo, ¿cuál es el funcionamiento aquí de la mesa en la Intendencia? ¿Qué días, qué horarios? Sí, aquí vamos a estar hasta el viernes, y la semana que viene también, de lunes a viernes, se entregan números a las 9 de la mañana. La oficina funciona de 9 a 12 y de 1, que nuevamente se dan números, hasta las 5 de la tarde. El horario es diferente en las oficinas centrales, que en algunos departamentos es más extenso, pero en Montevideo es de 8:30, de las 10 a las 15:30. También nosotros ahora tenemos un pequeño problema, porque la dirección de 25 de mayo 567 está en peligro de derrumbe, entonces estamos ingresando por Ituzaingó 1474. También me gustaría dar un agradecimiento especial a todas las instituciones, como ahora la Intendencia, que nos prestaron a lo largo de todos estos 4 años de estar en los barrios, en la periferia, en todos lados. Hemos sido bienvenidos en todos lados, y eso ha descentralizado la obtención de la credencial. Y también
a los funcionarios de las instituciones y especialmente a los de la Corte Electoral, que están siempre, como se dice coloquialmente, se ponen la mochila al hombro en estos últimos días, porque es mucho trabajo, pero realmente es muy necesario y para toda la ciudadanía que obtengan su credencial. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, ya teníamos la palabra de la presidenta de la Junta Electoral de Montevideo. Últimos días, el 15 de abril vence el plazo para obtener la credencial por primera vez, así que toda la información la pueden encontrar en la página de la Corte Electoral, acercándose a la institución o mismo en las mesas móviles que están distribuidas a lo largo y ancho del país. Presentó AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Venía a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Y hoy es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El lema propuesto para este año es Autismo cerca de ti. Busca reflejar el compromiso de construir una sociedad que sea más inclusiva, en la que todas las personas tengan posibilidades de desarrollarse plenamente. El próximo domingo, de 9 a 12 horas, en el Parque Rivera se va a realizar una carrera para niños, niñas, para justamente conmemorar este día. Pero hoy, a las 15 horas, la Asociación de Autismo en Uruguay va a llevar una carta al presidente de la República allí en la Torre Ejecutiva con los principales reclamos. El próximo domingo de 9 a 12 horas en el Parque Rivera se realizarán varias actividades para conmemorar el Día Internacional del Autismo con juegos, exposiciones y una carrera 5K para niñas y niños. Las inscripciones se realizarán en la sede de la Asociación Autismo en Uruguay en 33 15 46 esquina Piedras. Pensamos que realmente la causa del atraso increíble que existe en Uruguay sobre el autismo o los autismos se debían a eso, de no, que la dificultad para empatizar con algo que ni comprendes ni ves. ¿Ah? Entonces comenzamos con la visibilización del autismo, más que concientización. Primero hay que visibilizar que eso existe, aunque sea mentalmente, pero tomar conciencia de que eso existe y después generar la conciencia necesaria para cambiar y poder aceptar y brindar los tratamientos, las condiciones de vida necesarias para que se cumpla con lo que se intenta con todo ser humano, ¿no? Con los derechos humanos, que reciban realmente la valoración necesaria para que se puedan ser plenamente vigentes sus derechos humanos. Hoy no lo son. ¿Ah? Uruguay es un país muy atrasado con respecto al autismo, inclusive para América Latina. América Latina en general tiene una brecha muy grande con el mundo desarrollado, y Uruguay en particular está muy atrasado, más que otros países de América Latina. En el marco del Día Mundial de la Concientización y Visibilización del Autismo se realizó en el Hospital Pereira Rosell esta mañana un encuentro con más de 36 agrupaciones vinculadas con personas autistas, familias, centros educativos y terapéuticos, asociaciones civiles, entre otros. En esta oportunidad estamos muy contentos porque hemos podido reunirnos tanto la Cátedra de Psiquiatría Infantil como todas las familias, las asociaciones familiares, la Federación Autismo y también las instituciones privadas que trabajan con el tema. Isabel destaca la importancia de estas asociaciones en el día a día de las personas con autismo y el trabajo conjunto con las familias. En todo el mundo es así, tienen una gran fuerza porque la familia está en contacto todos los días del año desde el nacimiento, entonces sus vivencias, sus necesidades son muy importantes y su trabajo en busca de soluciones es muy importante. Y además el hecho de asociarse y vincularse no solo nos da fuerza, sino que nos da capacidad creativa y también nos apoyamos entre nosotros. En el ámbito internacional hubo reacciones de indignación y pedido de explicaciones de varios gobiernos luego que un ataque israelí matara al menos a 7 trabajadores y trabajadoras humanitarias extranjeros que estaban trabajando en una ONG en Gaza.
La organización sin fines de lucro World Central Kitchen confirmó este martes la muerte de 7 de sus miembros como consecuencia de un ataque de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza, cuando el convoy humanitario en el que se desplazaban fue alcanzado cuando salía de un almacén donde el equipo había descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria llevada por ruta marítima. Desde la ONG fundada por el célebre chef hispanoamericano José Andrés, detallaron que su equipo fue atacado por las fuerzas israelíes a pesar de que se desplazaba por una zona libre de conflicto y coordinaba sus movimientos con los militares, e informó que los fallecidos eran ciudadanos de Australia, Polonia, Reino Unido, Palestina y uno tenía la doble ciudadanía de Estados Unidos y Canadá. La directora ejecutiva de la organización, Erin Gore, tachó el ataque de selectivo e imperdonable y señaló que no fue dirigido solo contra su ONG, sino contra las organizaciones humanitarias que aparecen en las situaciones más espantosas, donde los alimentos se utilizan como arma de guerra. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, explicó en su mensaje que habló personalmente con el chef José Andrés, fundador del grupo humanitario, para expresarle sus condolencias, y aseguró que una entidad independiente investigará el ataque en el que murieron los 7 trabajadores humanitarios. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en edición central, o mañana la primera edición a las 8 de la mañana, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. Tarde llega el primer tren con carga de celulosa de UPM al puerto de Montevideo proveniente de Paso de los Toros. Desde la sociedad civil se definió como un tren del siglo XIX que le cuesta al Estado $500.000 por día para favorecer a una empresa. Entrevistado por MBD Noticias, el precandidato colorado Gabriel Gurméndez dijo que pretende darle velocidad a las reformas y bajar el costo del Estado. Gurméndez se declara el heredero de la visión liberal que Jorge Valle representó. ADEOM se reúne este mediodía con el prosecretario general de la Intendencia tras las agresiones sufridas por funcionarios durante su trabajo en la Criolla del Prado. Hoy es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El lema propuesto para este año es Autismo cerca de ti, que busca reflejar el compromiso de construir una sociedad más inclusiva. El director del Instituto Nacional de Estadísticas, Diego Aboal, adelantó que en diciembre se presentarán nuevos indicadores para el cálculo de la pobreza que contemple los subsidios y prestaciones recibidos por la población.